Hola y bienvenidos. Hoy día continuaremos con los algoritmos probabilísticos. En primera instancia nosotros vimos los métodos numéricos, en el cual hacíamos aproximaciones de un valor según una distribución de probabilidad, y mientras más intentos hacíamos, más nos acercábamos a dicho valor. Ahora vamos a ver los algoritmos propiamente tales que nos dan una respuesta sí o no, o en particular nos responden una estructura, un elemento debido a una maximización o minimización que nosotros queremos hacer. En este caso vamos a partir por el algoritmo Monte Carlo, que lo que nos hace es, dado un problema, ocupa una distribución de probabilidad para responder con gran probabilidad la respuesta correcta. Eso quiere decir que puede ser errado con una probabilidad pequeña. Veamos un ejemplo clásico. Queremos determinar que n es primo. El algoritmo tradicional lo que hace es verificar que para todo i menor que la mitad, trata de hacer que la división entre n e i no es 0. Para todos aquellos elementos significa que no es divisible y por lo tanto es primo. Eso es un algoritmo que es de corrida orden n, y cuando el n es un número extremadamente grande puede ser lento. Por ejemplo, un número que esté en el orden de 10 elevado a 200, un número grande de 200 dígitos. Y eso es muy común cuando se trata de buscar primalidad. Entonces es un algoritmo que no es eficiente. Vamos a ver una forma de hacerlo tipo Monte Carlo. Hoy en día, y este es un test que se ocupa en el día de hoy, existe un test de primalidad que se llama Miller-Rabin, se basa en el pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat es que dice que si n es primo, entonces se tiene que para todo a menor que n, a elevado a n menos 1 es 1 mod n. O sea que si a elevado a n menos 1 lo dividimos por n, el resto es 1. Entonces, uno puede hacer lo que se llama el test de Fermat y probar un a al azar, de tal manera de que si a elevado a n menos 1 no es igual a 1 mod n, entonces eso implicaría que n no es primo, o como se llama, es un número compuesto. El problema de hacer este tipo de aproximaciones es que hay algunos pseudoprimos, según el teorema de Fermat. Esto, recordemos, es Fermat, cuya probabilidad o distribución de A's mentirosos, o sea, de A's que cumplen con la condición, es tan alta que tendríamos que tirar el test de Fermat, este de aquí, muchas veces hasta encontrar un A que nos diga que el número n que estamos probando efectivamente no es primo. Y eso se llaman los primos mentirosos o pseudoprimos. Entonces, los señores Miller-Rabin, basados en el teorema de Fermat, sacaron otro resultado. Como n es primo, entonces n-1 es un número par, por lo tanto lo puedo escribir como 2 elevado a un número s multiplicado por un número d. Y eso es muy fácil de obtener, simplemente restamos 1 a n y lo dividimos por 2 hasta que el resto no sea 0. Eso es extremadamente rápido, se hace en tiempo logarítmico respecto a n. Después vamos a obtener que si n no es primo, se tiene que existirá un a que sea tal que a elevado a d no sea 1 mod n, y a la vez a elevado a 2r multiplicado por d no tiene que ser 1 mod n, con r siendo todos aquellos números que son menores o iguales a s menos 1. En este sentido, para comprobar que un número no es primo, nos basta encontrar esta a. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de encontrar esa a? Recordemos que en el test de Fermat
que es este, nosotros teníamos casos de primos mentirosos o pseudoprimos que mentían en la mayoría de los A's y por lo tanto era muy ineficiente. En cambio, se puede demostrar en el caso de Miller-Rabin que un primo mentiroso o pseudoprimo de Miller-Rabin tiene una distribución de 1/4 respecto a el conjunto completo. Obviamente este A es menor que N. En ese caso, tenemos 1/4 de probabilidad de fallar si es que nosotros queremos encontrar que el número no es primo. De esa manera, la cantidad de tiros esperados o de ejecuciones esperadas hasta encontrar la verdad es apenas mayor que 1. O sea, tirándolo 2 veces el test de Miller-Rabin, nosotros deberíamos ser capaces de saber si un número es compuesto o realmente es primo con una muy alta probabilidad. Si lo tiramos, entonces, muchas veces la probabilidad de fallar, esto es la probabilidad de fallo, es 1 partido por 4 elevado a k. Así que con un k, que como habíamos dicho igual a 2, esto es ya una probabilidad de fallo de 1 partido por 16 extremadamente baja. Por lo tanto, esto realmente cumple con lo que estábamos buscando. La ejecución, como había dicho, fíjense, acá, para obtener este valor, nos deberíamos log n, porque teníamos que hacer una división de 2 en 2 en 2 de n-1, y luego tenemos acá, y de nuevo tenemos log n, porque tenemos que recorrer todos aquellos valores que hacen a n divisible por 2, por lo tanto es lo mismo. En particular, estrictamente hablando, el recorrido, entonces el Miller-Rabin, el tiempo de Miller-Rabin respecto a n, se puede demostrar que es de orden k multiplicado log cúbico de n, siendo k la cantidad de intentos. Y como k es tal que queremos una aproximación bastante buena, basta con k igual 2 para que tengamos una muy alta probabilidad de saber si es que el número es primo o no. Así que hemos encontrado una forma muy eficiente y este es uno de los test de primalidad que se ocupan hoy en día. Espero que les haya quedado relativamente claro y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.